Hola, uno de los temas más sensibles que se ha tratado en las últimas semanas en el país ha sido el futuro del proyecto hidroeléctrico de Ituango. Después de que dos de las firmas que participan en el consorcio constructor, Coninsa Ramón H. y Conconcreto, se acogieron al proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades, se encendieron las alarmas por cuenta del fallo de la Contraloría General de la Nación, que está a la espera de la segunda instancia, en el que haya en responsabilidad fiscal a 28 personas jurídicas y naturales por un valor cercano a los 4 billones de pesos. ¿Qué es lo que está pasando con el proyecto hidroeléctrico de Ituango? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los constructores? ¿A qué nos estamos viendo con riesgos los colombianos en términos de seguridad energética y precio de las tarifas de energía? ¿Y qué es lo que va a pasar en el futuro inmediato con el proyecto? Hoy nos acompaña el doctor Juan Luis Aristizábal, presidente de Conconcreto, quien nos va a ayudar a entender desde la visión del constructor qué es lo que está pasando allá. Doctor Aristizábal, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Uno de los temas más sensibles que se ha tocado, como decíamos al principio, doctor Aristizábal, es que ante el fallo de la Contraloría sea casi que inminente tener que cambiar a los contratistas de Hidroituango. ¿Qué está en riesgo? ¿Qué está en peligro si se hace un cambio de contratistas en la obra, que usted me contará en qué porcentaje de avance está? Bueno, la obra va aproximadamente en el 85%. Hoy estamos trabajando arduamente para cumplir con las metas de generación en el 2022. Y si se ratifica el fallo en segunda instancia de parte de la Contraloría General de la República, entonces nos veríamos nosotros con una inhabilidad y no tendríamos la capacidad de continuar ejecutando el contrato, lo tendríamos que ceder a terceros y eso provocaría una crisis, porque un contrato de esta magnitud presenta muchísimos retos y muchísimas dificultades para sustituir a un contratista que lleva tantos años allá, que tiene tanto conocimiento y experiencia respecto al proyecto, que conoce cada rincón de cada túnel y además es un contratista que tiene 5.000 personas trabajando allá, las cuales habría que hacer una sustitución patronal. Algunas posiblemente no quieran permanecer allí, hay otras que están con las compañías consorciadas, y entonces representa un reto, sobre todo garantizar la inercia y la continuidad del contrato. Yo creo que hoy estamos a un plazo muy cercano de encender la primera turbina y cumplir con los cronogramas que se ha fijado EPM, y nosotros desearíamos y quisiéramos continuar apoyando EPM para poder cumplir un requisito inminente, que es la generación de la primera y segunda turbina y evitar unas multas para nuestro cliente EPM. Doctor Aristizábal, si hay cambio de contratistas, ¿estaría en riesgo el proyecto? Cuando usted habla de riesgos, ¿a qué se refiere? ¿Estaría en riesgo la obra civil, la presa, el vertedero, la casa de máquinas? ¿Qué implicaciones tiene eso? Lo más importante, y es una pregunta realmente que es muy valedera en esta situación, y es que el proyecto de Hidroituango fue diseñado para que el agua fluya a través de las turbinas y no que fluya a través del vertedero. El vertedero y el cuenco, que es el depósito donde cae el agua cuando pasa por el vertedero, fueron diseñados para no verter. Adicionalmente hay unas estructuras que todavía están en proceso de determinación, como son el tapón del túnel derecho y como son el tapón definitivo de la galería alterna de desvío, que fue el túnel que colapsó. Esas obras todavía no se han terminado. Lo más importante es garantizar la continuidad del proyecto para poner a Hidroituango a generar. En caso contrario, y obviamente la probabilidad es remotísima, pero si llegara a haber una falla en algunas de estas estructuras, podríamos tener una catástrofe, un desastre como el que había riesgo muchísimo más alto en el momento en que ocurrió el siniestro en el 2018. Hoy lo más importante es que el agua fluya a través de la casa de máquinas para evitar desastres ambientales y para evitar desastres en las comunidades aguas abajo. Usted podría señalar, cuando me menciona esa palabra, que es compleja, una catástrofe peor a la que pudimos haber vivido en el 2018 cuando se dio la contingencia. ¿Eso significaría que el proyecto, aunque fuera en parte mínima, estaría en riesgo en este momento si hay cambio de contratistas? El proyecto hoy está bajo control, y si hay un cambio de contratista que nos sustituya rápidamente y se consiga la culminación del proyecto, obviamente ese riesgo es mínimo y remoto. Pero lo importante es terminar el proyecto.
Cambiando de contratista, hay riesgos de llegar a la terminación del proyecto, se amplían los plazos de conseguir que el agua pase a través de las turbinas y obviamente al igual que hubo una contingencia en el 2018, pues nadie podría descartar que haya otra contingencia y que pueda haber un desastre. Estamos todos comprometidos, allá hay un equipo de 5.000 personas que han estado trabajando arduamente para evitar que este proyecto falle. Les recuerdo que en el 2018 muchos de los expertos que visitaron el proyecto dijeron que el proyecto iba a colapsar, inclusive el anterior presidente trajo el cuerpo de ingenieros del ejército americano y ellos dijeron que en un plazo de 5 días la montaña iba a colapsar, iba a haber un desbordamiento de la presa, perdón, del embalse por encima de la presa y que eso iba a generar una catástrofe. El equipo de gente que hay allí, de ingenieros, tanto de PM como del consorcio constructor y del interventor y el diseñador, conjuntamente trabajando 24/7 como héroes, conseguimos realzar la presa para que el agua fluyera por el vertedero y hemos conseguido estabilizar todas las obras que hay allí, incluido el macizo, para que la obra esté estable y para que rápidamente consigamos que el agua pase a través de los túneles de captación y las turbinas para generar y de esa forma se mitigan todos los riesgos. Cuando uno está pensando en el cambio de contratistas, ¿cuáles son los escenarios en términos de tiempo que tendría ese cambio? Es decir, ¿cuánto podría durar ese, entre comillas, empalme si se tiene que dar el cambio de contratistas? ¿Y eso qué implicaciones va a tener en el desarrollo de la obra? En este tipo de macroproyectos y sobre todo, como está avanzando hoy, donde nosotros que somos responsables de las obras civiles estamos cumpliendo con todos los hitos del cronograma que tiene PM para la generación en el 2022, hoy no hace sentido cambiar de contratista a menos de que surja una inhabilidad por la ratificación del fallo. Si hay un cambio de contratista, hay muchísimos detalles en los cuales hay que hacer negociaciones y además hacer empalmes, entre ellos qué va a pasar con los 5.000 empleados que hoy trabajan para el consorcio, se van a sustituir patronalmente con el nuevo contratista, qué va a pasar con la maquinaria de equipo, todo el conocimiento y know-how que hay alrededor del proyecto. Hoy el consorcio tiene contratos de suministro desde alimentación para los empleados hasta materiales para construir el proyecto. El nuevo contratista tendría que entrar de nuevo a negociar con todos esos proveedores para poder garantizar la logística. Si usted ha estado en el proyecto, eso es una zona aislada donde hay que conseguir todos los materiales y todos los recursos que se requieren a través de una cadena de aprovisionamiento bastante compleja. Entonces, en general hay muchos detalles. Los operarios de las máquinas son operarios que normalmente pertenecen a las compañías que son dueñas de las máquinas, somos las 3 consorciadas o algunos terceros que tienen equipos allí. Esos operarios no se garantiza que permanezcan en las obras, aun si el equipo permanece en la obra. Entonces hay muchísimos detalles que hay que tener en cuenta y que dificultan mucho el ingreso de un nuevo contratista. Nada es imposible en la vida, pero obviamente el sentido común dice que es mejor llegar hasta junio del año entrante con la primera turbina para garantizar la generación y de esa forma el pago del lucro cesante del amparo que tiene en este momento EPM y que tenemos todos los subcontratistas para que se cumplan hitos que permitan evitar multas y sobre todo lo más importante, Carlos Enrique, es que hoy hay abastecimiento energético en el país porque el ministro de Minas tomó unas decisiones de adjudicar unas energías renovables y de ampliar una capacidad térmica, pero las térmicas tienen un mayor costo. Entonces yo creo que hoy a todos los colombianos en esta recuperación de la pandemia nos duele mucho pensar que va a subir el costo de la energía eléctrica, tanto para los hogares como para las pymes y aún para las grandes empresas como nosotros que tenemos un alto costo de energía. Permítame insistirle en la pregunta, doctor Aristizábal. ¿Cuánto tiempo puede durar el empalme entre un contratista que está entrando y si ustedes tienen que ceder el contrato a uno nuevo? ¿Eso cuánto puede durar ese empalme? Yo les respondería es que nosotros sabemos en cuánto tiempo podemos entregar, pero nosotros no sabemos quién es el contratista o el cesionario del contrato o el que recibe el contrato y cuánto tiempo se le da a demorar él y cuál es su capacidad operativa para empezar a ejecutar obra. Esto es una obra majestuosa, que es una obra de grandísima complejidad
tiene muchísimos frentes de trabajo, tiene cientos de kilómetros de redes de agua, de electricidad, de gas a presión, de ventilación, de bombeo, y tiene cientos de operarios que operan todo ese tipo de infraestructura para poder ejecutar el contrato. Entonces, un nuevo contratista tendría que entrar y empezar a coordinar todas estas actividades que hoy se hacen de una forma muy programada, porque lo llevamos haciendo muchos años, pero un nuevo contratista podría tener mucho tipo de contratiempos en la logística o en la ejecución de las actividades de soporte para poder ejecutar las obras que se requieren. ¿Eso estamos hablando de un año y medio, 6 meses? Depende de la calidad del contratista nuevo que llegue y del tamaño del contratista y de la capacidad operativa que tenga, inclusive en Colombia o en la región de Antioquia. Es que, permítame que le insista, es que me preocupa mucho porque en la parte inicial de la conversación hablamos del riesgo del proyecto. La pregunta es, ¿qué pasa si el proyecto no se sigue trabajando, queda, entre comillas, congelado por un tiempo mientras se hacen las labores de empalme, si hay una cesión del contrato? ¿Qué riesgo va a tener eso mientras entra el nuevo contratista y cuánto tiempo puede esperar el proyecto sin que tenga operación o trabajo en sí mismo? Lo ideal, Carlos Enrique, es que se espere el mínimo tiempo posible para poder poner a pasar el agua a través de los túneles de captación y las turbinas, para empezar a cerrar todos los riesgos que tienen hoy los componentes del proyecto que no fueron diseñados para utilizarse en este momento como se están utilizando. Y estoy hablando específicamente del vertedero, del cuenco, porque el proyecto no fue diseñado para que el agua pasara por el vertedero permanentemente o cayera dentro del cuenco permanentemente. Entonces hay que cerrar esos riesgos y mientras más rápido se haga, mejor. Obviamente tenemos también que terminar los tapones definitivos del túnel derecho y de la GAD para garantizar que nunca volverá a ocurrir algún incidente aguas abajo. Voy a tomar una palabra que usted mencionó en algún momento de la conversación y es la palabra catástrofe. ¿Qué podría pasar en aguas abajo del proyecto si hay un riesgo en el proyecto mismo? ¿Ustedes qué han detectado y cuál sería ese impacto de lo que podría ser una catástrofe, como bien lo mencionó usted, peor a la que se alcanzó a pensar en el 2018 cuando se dio la contingencia? Yo creo, Carlos Enrique, que lo único que podría pasar es que falle alguna de estas estructuras y eso detonaría otros riesgos adicionales y finalmente no sabe uno hasta dónde podría llegar el deterioro del proyecto. Al igual que la GAD, que ocasionó muchísimos daños cuando colapsó, y hubo algunos momentos en que se pensaba que el proyecto iba a deteriorarse completamente. Nadie sabe cómo actúa la naturaleza o cómo el poder del agua que pasa por allí del río Cauca puede ocasionar daños graves en el proyecto. Algunos puede que sean irreparables, pero por eso le digo, lo mejor es terminar rápidamente las obras, poner el agua a pasar por las turbinas y terminar el bloqueo de los túneles que en este momento están pendientes de culminar. Usted mencionó un tema que es muy sensible, que es el tema de las tarifas, pero quiero detenerme como en los dos grandes impactos que podría tener el retraso del proyecto Hidroituango, que incluso el mismo gobierno ha reconocido. Una, la posibilidad de un racionamiento, estamos hablando del 17% de la capacidad instalada en el país, y otra, el tema tarifario. ¿Qué pasaría si el proyecto hidroeléctrico de Ituango no entra con las 2 turbinas como está programado para el 2022 en términos de suministro de energía para el país? Yo no soy un experto en la matriz energética de este país y respeto mucho los conceptos del ministro y creo que él tiene muchísima más información que nosotros. Yo creo que el sentido común lo que dice es que un proyecto que genera el 17% de energía en un país como Colombia, el hecho de que se retrase en la entrada de la generación de energía va a tener algún impacto. Y yo no creo que estemos cerca de un razonamiento, porque como ha dicho el ministro, los embalses están llenos, pero lo que sí va a tener impacto es sobre el costo del kilovatio hora, tanto en el sector comercial como en el sector residencial. Y yo creo que eso es lo que más afecta hoy en esta época de pospandemia, tanto a la reactivación económica de las pymes como a los hogares. ¿Cuál es el riesgo para EPM el cambiar de contratista para finalizar Hidroituango? Y ayúdeme a entender un poco el papel de EPM en la obra. ¿Quién es el que construye? Porque uno ha oído demasiadas declaraciones alrededor de quiénes son los responsables alrededor de Hidroituango. ¿Cuál es el riesgo que tiene EPM y cuál es el papel que cumple Empresas Públicas de Medellín en el desarrollo de Hidroituango?
Empresas Públicas de Medellín es el constructor del proyecto a través de un contrato BOOMT, que implica que es el constructor, el operador del proyecto, o sea, tiene que poner en marcha las turbinas y generar energía, tiene que hacer el mantenimiento del proyecto durante el tiempo que requiera para pagarse la construcción, porque Hidroituango SAS no puso dinero para construir el proyecto, lo puso todo EPM, y al final tiene que hacer una transferencia del proyecto a sus dueños, que son Hidroituango SAS. En el mundo entero, esto se llama un contrato EPC o un contrato llave en mano, y el EPCista o el contratista llave en mano es responsable de los diseños y de la ejecución del proyecto. Nosotros somos subcontratistas de construcción. A nosotros nos entregan diseños y especificaciones y tenemos que cumplir con todos los diseños y las especificaciones en la ejecución de la construcción. Cuando vamos a entregar algún frente o alguna obra o alguna estructura, nosotros contamos con la supervisión del interventor que verifique y valida que se cumplan los diseños, y eso lo hemos hecho correctamente durante todo el proceso de 8 años. Y además de eso está el diseñador que vigila también que se cumplan todos los requisitos de diseño, y finalmente el constructor, que es el responsable de ejecutar el proyecto, le recibe a su subcontratista las obras. Hoy a la fecha nosotros no tenemos ninguna reclamación, ninguna sanción y ninguna queja de parte del constructor EPM sobre todas las obras que hemos ido culminando y entregando. Entre ellas, la GAD, que se construyó, se recibió entera satisfacción, y el cliente constructor EPM nos solicitó que la pusiéramos en operación. Ese túnel operó durante 6 meses sin ningún tipo de indicio de que fuese a colapsar. En marzo y abril del 2018 fue una temporada de lluvias donde las lluvias superaron muchos de los récords de los años anteriores, y ese túnel trabajó a presión y ocasionó que se empezara a embalsar un poco el río. Y esa, en el estudio de Escava, es una de las preocupaciones más grandes en las conclusiones a las cuales llegó el estudio. Si les han recibido a conformidad, como usted menciona, entonces, ¿por qué EPM los demanda? EPM nos demanda y nosotros vamos a someter esa demanda a un tribunal internacional. Nosotros en este momento estamos en proceso ya de empezar toda la parte operativa del tribunal. Ya se solicitó el tribunal, se nombraron los árbitros, y en este momento empieza ya la etapa litigiosa, donde nosotros presentaremos nuestras pruebas y nuestros peritazgos para demostrarle a EPM que nosotros cumplimos con todas las obligaciones contractuales. EPM nos demanda porque piensa que hay incumplimiento nuestro. Nosotros nos vamos a defender demostrándole que no tuvimos incumplimiento. Entonces, para nosotros es claro, las instancias contractuales las estamos sometiendo a un tribunal de arbitramiento internacional. Y en el caso de la Contraloría, nosotros no somos agentes fiscales, porque a nosotros no nos entregaron anticipo, y porque todas las obras que nos han pagado se han hecho a entera satisfacción de nuestro contratante, que es EPM, y nos las han pagado. Con lo cual, eso no es un recurso del Estado, sino que es el pago por un servicio prestado a satisfacción de la entidad pública que nos contrata. ¿Cuál es el papel de las aseguradoras? Mucho se ha mencionado sobre qué tienen que hacer las aseguradoras, cuánto está cubierto, qué es lo que está pasando con las aseguradoras y qué riesgo hay de que no paguen. El siniestro está amparado por las aseguradoras. Para nosotros es quizás una de las mejores pólizas todo riesgo construcción que hayamos visto en este tipo de proyectos. El amparo es cercano a 2.5 billones de dólares o 2.500 millones de dólares, y entre esos está daños y está lucro cesante. Realmente, Carlos Enrique, lo que debería ser obvio aquí es que se recurra a los recursos de las aseguradoras, porque el riesgo se trasladó a través de una póliza todo riesgo construcción y de una póliza que cubre el lucro cesante. Una vez la aseguradora haya terminado el pago de todas las reclamaciones que presente EPM, que a su vez además esa póliza nos cubre a nosotros como subcontratistas, lo que quede faltando, la Contraloría debería entrar en un proceso para establecer las responsabilidades y obviamente definir quién debe pagar cuánto según las responsabilidades de cada uno. Hoy el fallo que tenemos es un fallo solidario por 4.3 billones de pesos. Eso implica que una compañía aún del tamaño de Conconcreto, que tiene un patrimonio de 1.6 billones de pesos, con un fallo de 4.3 billones de pesos, entraría en insolvencia. Por eso nos acogimos al decreto 560 del 2020,
para poder organizadamente conseguir el tiempo necesario para defendernos y para que una vez pague la compañía de seguros, nosotros podamos entrar a negociar o conciliar con la Contraloría la parte que nos corresponde, si nos corresponde alguna. Si la compañía de seguros llegara a pagar todas las pretensiones que tiene la Contraloría, el proceso se extinguiría y no había ninguna culpa de ninguno de los investigados en este momento. Nuestro mayor deseo es que se permita que pague la compañía de seguros, que se permita que genere la primera turbina. Estamos comprometidos con eso, estamos dispuestos a colaborar con nuestro cliente EPM, y una vez se consiga eso, pues obviamente las cifras bajarían enormemente, podría ser cero, y de esa forma este proceso desaparece y a nosotros solo nos quedaría el proceso del Tribunal de Arbitramiento Internacional para demostrar que cumplimos con todas nuestras responsabilidades contractuales. ¿Ese Tribunal de Arbitramiento Internacional, doctor Aristizábal, está al amparo de algún tratado de libre comercio o de protección a la inversión? Ese es un mecanismo que estamos utilizando nosotros por tener un socio mayoritario, y además es el líder del consorcio, que es Camargo Correa de Brasil, y muchas de las decisiones que se han tomado en el consorcio vienen orientadas desde la casa matriz en Brasil, con lo cual estamos utilizando el mecanismo de un tribunal internacional para poder dirimir este conflicto, porque el líder del consorcio es una compañía internacional. ¿Qué le va a pasar a EPM si no entra el proyecto Hidroituango en operación el año entrante con las dos unidades que tiene previstas? ¿Qué pasa en materia de multas? ¿Qué pasa en materia de cargo por confiabilidad que incumpliría? ¿Qué pasa con la deuda de EPM? Yo no soy un experto en este tipo de contratos, pero lo que sabemos, porque ha estado en los medios de comunicación y por lo que nos han informado, es que hay una multa importante si no entra a generar en el año 2022, pero además de eso, EPM tiene la obligación de despachar la energía que no está generando, con lo cual tiene que ir al mercado y comprar esa energía a un precio alto, supongo yo, y venderla al precio que tiene pactado cuando firmó o cuando participó en la subasta de energía. Y en términos de deuda, le podrían hacer cobros por las deudas que tienen, como diríamos en el argot popular, ejecutarlo. Este es un proyecto que se ejecutó bajo la modalidad de Project Finance, donde la garantía del pago es el mismo proyecto, y obviamente deben tener unas condiciones pactadas con los financiadores, entre ellas puede haber cláusulas aceleratorias. Yo no conozco el detalle del proyecto, pero también se ha escuchado en los medios de comunicación, e inclusive se ha mencionado que hay que recurrir al BID para hacer algunos cambios en algunas de las cláusulas del contrato de financiación de este proyecto, con lo cual pensaría uno que puede tener algunas cláusulas aceleratorias por incumplimiento de algunos hitos o de algunos compromisos contractuales. Algunos han mencionado que pareciera que EPM se está pegando un tiro en el pie. ¿Usted comparte esa apreciación? ¿O varios tiros en el pie? Nosotros hemos escuchado y pensamos que EPM se está pegando varios tiros en el pie. El primero de ellos es porque por el hecho de ellos decir que hay error de construcción y ellos son el contratista constructor del proyecto a través del contrato, pues están diciendo que ellos son los responsables de la construcción, a pesar de que hay un subcontratista que ellos alegan que fue el que cometió el error. Entonces ellos están autoinculpándose en la construcción. El segundo es que en la matriz de riesgos de Hidroituango SAS hay una cláusula que dice que si hay una contingencia por error de diseño o por un evento de la naturaleza, el riesgo es de los accionistas propietarios del proyecto, pero que si el riesgo o la causa de alguno de estos siniestros o retrasos es de construcción, el 100% del riesgo le corresponde a EPM. O sea que en este caso EPM está diciendo hay un error de construcción, entonces yo tengo que incurrir con el 100% de los costos de ese riesgo. Y la tercera, hemos sido nosotros llamados en garantía tiempo atrás, cuando empezó la contingencia, a demandas de responsabilidad civil extracontractual. Hay una acción popular cercana a 10 billones de pesos. Esas acciones populares y esas demandas de responsabilidad civil extracontractual las habíamos defendido conjuntamente con EPM, alegando que la causa del colapso de la GAD era un evento de la naturaleza. Si hoy EPM dice que es un error de construcción, obviamente va a tener que enfrentar todas esas demandas y va a tener que ir a tribunales para
asumir la responsabilidad porque el error es de construcción y está alegando que él fue el responsable. Una de las tensiones más grandes que se ha vivido, doctor Aristizábal, en Medellín y que se ha trasladado pues, al país es la de la construcción, lo de los constructores con el alcalde, constructores, diseñadores, interventores, incluso aseguradoras, con el alcalde. El alcalde ha dicho que tienen que pagar y en uno de los trinos dijo: el futuro energético del país se construye con honestidad, sin corrupción, con planificación y cumplimiento de la ley. Aquí hay un detrimento de 12 billones de pesos de los colombianos que deben ser devueltos por las empresas y los políticos responsables. ¿Usted cree que el alcalde tiene algo de razón en lo que está diciendo o que esto fue un hecho totalmente fortuito y que deberíamos esperar a las acciones de las aseguradoras? Un poco, ¿cómo está viendo usted la posición del alcalde Daniel Quintero? Para mí, Carlos Enrique, el sentido común dice que si uno trasladó un riesgo, debe esperar a que la compañía de seguros pague hasta el monto que considere pertinente de acuerdo a las condiciones de la póliza. Pero lo segundo, y lo hemos dicho en muchas instancias, los jueces nuestros, en este caso, son el Tribunal de Arbitramiento, los árbitros del Tribunal de Arbitramiento Internacional y obviamente la Contraloría. Nosotros respetamos todos los entes de control y todos los mecanismos jurídicos en los cuales nos permitan a nosotros defendernos y tengamos un debido proceso. Estamos solicitando que haya debido proceso en ambas instancias y estamos solicitando que se nos permita aportar nuestros testimonios y nuestras pruebas para defendernos. Estamos conscientes y seguros de que cumplimos con todas nuestras obligaciones contractuales. El alcalde no es nuestro juez es el Tribunal de Arbitramiento Internacional o la Contraloría, y esperamos a que una vez podamos presentar todas las pruebas y podamos ejercer nuestro derecho a la defensa, ya si hay algún fallo tendremos que asumirlo como lo hemos hecho durante toda la historia de esta compañía. Sigo con el alcalde, doctor Aristizábal. Él ha dicho que uno de los temas más sensibles es que hay muchos de las decisiones y de lo que ha pasado en el proyecto después del 2018 que no están cubiertos por los seguros. ¿Eso qué impacto puede tener dentro de todo este proceso? Y si eso es cierto, ¿a cuánto puede ascender? Yo no tengo conocimiento ni detalle de todo el proceso de reclamación que está haciendo EPM y de la respuesta que ha recibido la compañía de seguros. Obviamente, en un siniestro de este tamaño y en una póliza de construcción hay cosas que no están amparadas. Obras adicionales no están amparadas si se construyen obras adicionales. Mejoramiento de especificaciones de calidad de un diseño original cuando se hace después de un siniestro tampoco está amparado. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es que EPM ejerza o ejecute o haga el proceso de reclamación, obtenga la mayor cobertura posible de acuerdo a las condiciones de la póliza, y como le he dicho, una vez se agote toda la reclamación y se llegue a una cifra definitiva, la Contraloría podrá ejercer el derecho de cobrarle a las demás compañías que estamos investigadas, siempre y cuando nos hayan permitido el debido proceso y la debida defensa. En declaraciones radiales, el alcalde ha hablado de corrupción e incluso de cambios en las calidades de los elementos de la construcción del proyecto. Habló de cambios de calidades en los pernos, en los túneles, en fin. Y tengo entendido que ustedes presentaron un derecho de petición solicitándole que concrete las denuncias. ¿En qué va eso y cuál es un poco la posición de ustedes frente a estas denuncias del alcalde? En un tema tan delicado y tan complejo y además que afecta a la reputación de una compañía que tiene 60 años de historia con una transparencia y una ética que es nuestro mayor valor y principio, y además de eso que estamos inscritos en el mercado de valor, y con solo las declaraciones del alcalde, el valor de la acción con concreto tuvo una caída del 17% que afecta a los ahorradores colombianos, muchos de ellos a través de fondos privados de pensiones, y que afecta a inversionistas que tienen inversiones en acciones en concreto. Yo creo que si el alcalde está diciendo eso, lo único que nosotros queremos es que aporte las pruebas, porque las queremos conocer y queremos también rebatirlas. Porque una cosa es que un tercero diga que pasó esto o aquello, pero nosotros como contratistas tenemos que tener el derecho a revisar esa información, a ver esos estudios que dicen eso, y además poderlo rebatir y poder demostrar que nosotros actuamos correctamente. Como le digo, a la fecha hemos ejecutado el proyecto cumpliendo con todos los estándares de las normas colombianas y además
construimos de acuerdo a los diseños y a las especificaciones que nos presentó EPM como contratista general o contratista EPCista y como contratante nuestro. ¿Qué pasa si el alcalde no responde el derecho de petición o no hay pruebas alrededor de eso? ¿Ustedes asumirían alguna posición jurídica frente al alcalde por las declaraciones que dio? Estamos dispuestos a llegar a que se agoten todos los recursos de acuerdo a nuestros asesores jurídicos para conseguir que el alcalde presente las pruebas que tiene donde evidencia que nosotros somos corruptos o que cambiamos las especificaciones sin la autorización del diseñador o sin la solicitud de nuestro cliente PM. En unos proyectos de este tamaño hay cambios de especificaciones, pero todas se hacen de acuerdo a los requerimientos del diseñador o del cliente y todas se hacen en la medida en que se va ejecutando el proyecto y se encuentran modificaciones que hay que hacerse de acuerdo a la geología que se encontró o a imprevistos o a algún tipo de razones. Entonces nosotros no podemos cambiar los diseños, no hemos cambiado los diseños y si se demuestra que lo hicimos sin autorización de nuestro cliente o nuestro diseñador, tenemos que asumir las consecuencias. Quiero regresar a la respuesta que usted me dio con el tema de los tiros en el pie. La posibilidad de que una aseguradora, ante la decisión de EPM de demandar a los subcontratistas, en este caso a ustedes, por el desarrollo de la obra y que la responsabilidad empiece a recaer sobre otras personas por unos errores que si se podrían dar por el tema de errores en el diseño o en la construcción, ¿eso no haría que las aseguradoras desistan de pagar los seguros? Y con el fallo de la Contraloría además. No lo harían porque es una póliza a todo riesgo de construcción donde están amparados los errores de diseño y los errores de procesos constructivos. Entonces, realmente el sentido común y la decisión que tomó EPM en su momento de asegurar este proyecto con una póliza a todo riesgo de construcción es quizás una de las mejores decisiones que pudo haber tomado un constructor como EPM al momento de iniciar el proyecto. ¿Cuáles son las soluciones que ustedes están viendo? ¿Cuáles son las salidas que podríamos tener a esta situación que se está acabando el tiempo? Ustedes, el contrato se les vence el 31 de diciembre, el fallo de la Contraloría en segunda instancia, todo el mundo lo está esperando. ¿Qué estarían esperando ustedes de poder darle una salida a esta situación hoy? El deseo nuestro, yo creo que el deseo de todas las partes que estamos interesadas en sacar adelante Hidroituango es que se consiga el tiempo necesario para que el consorcio y los demás subcontratistas de Hidroituango podamos poner en marcha la primera turbina, porque hay un pago de $460 millones una vez se empieza a generar energía en Hidroituango. Ese pago, conjuntamente con el pago que ya han hecho las compañías de seguros por $350 millones, está bastante cerca de las pretensiones de la Contraloría. Si EPM avanza aún más en las reclamaciones, con seguridad vamos a cubrir el total de las pretensiones de la Contraloría y se extinguiría el proceso. Yo creo que hoy todo lo que queremos todas las personas involucradas en este proyecto es que se otorgue el plazo necesario para poder poner a generar la primera turbina y que una vez ocurra esto, la Contraloría decida si continúa con el proceso, si faltó algún dinero que no quedó compensado por la compañía de seguros y obviamente que el fallo se reparta de acuerdo a la responsabilidad de cada uno de los actores. Yo creo que eso sería la situación ideal. El proyecto está avanzando, estamos avanzando a buen ritmo, vamos a cumplir una meta, solo faltan 8 meses para el cronograma que tiene EPM de generación de la primera turbina. Hay muchas complejidades todavía que resolver, pero creo que estamos trabajando en equipo, tanto el equipo de EPM como el interventor, como el diseñador y como los demás subcontratistas de las turbinas y el montaje de las turbinas. Todo está funcionando perfectamente en el proyecto. Tenemos ese el ruido de las responsabilidades y obviamente nosotros queremos que se decida eso en las instancias judiciales que pensamos que deben ser las que deben resolver esto. ¿Usted estuvo en la reunión en la Presidencia de la República hace una semana larga? No, Carlos Enrique, yo no estuve en esa reunión y la reunión tenía como objetivo conseguir que la compañía de seguros pagara. Yo creo que allá hubo algunas decisiones importantes, pero no las conocemos. ¿Cuál es la Cámara Colombiana de Infraestructura ha solicitado la suspensión del fallo? ¿Usted está de acuerdo con esa solicitud? Yo estoy de acuerdo con cualquier mecanismo que permita que nos otorguen el plazo
y que obviamente EPM decida ampliarnos el contrato para cumplir con la generación de la primera y la segunda turbina del 2022. Cualquiera que sea el mecanismo es válido para que todos podamos trabajar allá y ejecutar esto. Pero además quisiera que fuéramos nosotros como consorcio constructor. Nosotros estamos desde el año 2012 en Hidroituango. Estábamos cumpliendo con todas las metas en el 2018, lamentablemente ocurrió el siniestro. Ese siniestro nos exigió un compromiso total de todos los trabajadores que hay allí. Hoy llevamos desde el abril del 2018 hasta el día de hoy trabajando heroicamente para sacar adelante el proyecto y obviamente tenemos el deseo de terminarlo. Además de eso, si el consorcio no puede continuar operando a partir del 31 de diciembre, allá hay 5.000 personas, muchas de ellas se van a quedar sin empleo. Hay muchas mujeres, con concreto tiene una filosofía de contratar muchas personas, mujeres que están capacitadas para ejecutar unos trabajos importantes en la construcción. Hay cabezas de familia solteras y hay personas que dependen de su sustento con el trabajo en Hidroituango. Entonces, más que contar 5.000 empleos, es contar 5.000 historias de gente que ha trabajado durante 10 años comprometida con el proyecto, que de un día para otro les van a cortar el sueño y la esperanza de terminar Hidroituango y de entregárselo al país como una de las obras más importantes de infraestructura de Colombia. ¿Ha conversado con el contralor o con el alcalde o con los dos? Con concreto y el consorcio constructor han conversado con el alcalde, con el contralor. Nosotros tenemos conversaciones con el gerente de EPM y con su equipo. Lamentablemente, el día que ocurrió la reunión con el contralor, yo estaba fuera del país. El contralor está haciendo su trabajo, es una persona responsable, tiene un criterio que yo creo que lo tiene que tener cualquier contralor, y es que debe recuperar todos los dineros que hayan sido mal invertidos de parte de responsables fiscales. En este caso le hemos dado todos los argumentos posibles para que por lo menos nos den el debido proceso o nos retiren por no ser agentes fiscales. Él lo debe estar considerando en este momento que estamos en la etapa de apelación y que hemos solicitado que nos permitan presentar testimonios y presentar peritazgos que sean considerados en este proceso para que nos saquen del proceso. Perfecto, doctor Aristizábal. Bueno, esperemos que esta situación se solucione rápidamente para que ninguna de las situaciones complejas de los escenarios en donde nos estamos viendo sometidos y que podríamos llegar a un eventual racionamiento o un eventual aumento de las tarifas, pues se den, y que, como usted lo mencionó, pues no se llegue a una palabra que usted dijo varias veces y que no queremos que se dé una catástrofe, que el proyecto siga su curso, pero sobre todo que le dé no solo la seguridad energética que necesita el país, sino la seguridad a las poblaciones vecinas, aguas abajo del proyecto, y a todo el sistema energético nacional. Doctor Aristizábal, mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Carlos Enrique. Les deseo una feliz tarde. Igualmente, que esté muy bien. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Feliz día.